En estos videos de esta semana vamos a revisar los conceptos necesarios para aplicar la estequiometría en reacciones. Ya necesitamos conocer acerca del balanceo de ecuaciones que ya hemos estado revisando las semanas anteriores, pero también necesitamos hacer un repaso acerca del siguiente concepto, concepto de mol. ¿Qué es un mol? Bueno, por principio de cuentas el mol surge como una necesidad para cubrir una necesidad que se tenía de medir cantidades de sustancias, pero considerando que no todas las sustancias tienen las mismas características, se decidió buscar un patrón. Ese patrón es el que nosotros ahora llamamos mol y que nos dice qué es la cantidad de una sustancia. Esa cantidad de sustancia es expresada en qué? En átomos, moléculas u otras partículas, como pueden ser iones, como pueden ser electrones, como pueden ser protones, y eso equivale a la masa que hay en 12 gramos, o equivale a 12 gramos, mejor dicho, de el átomo del carbono 12, del isótopo del carbono 12. Ese número de sustancia, o esa cantidad de sustancia que equivale a átomos, moléculas u otras partículas, le vamos a llamar el número de Avogadro, y equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos, moléculas, iones o subpartículas, dependiendo de lo que nos estén solicitando. Se ha demostrado, o se estableció, mejor dicho, que un mol de átomos de carbono 12 tiene una equivalencia a 12 gramos de carbono 12 y contiene exactamente 6.022 por 10 a la 23 átomos. A esta cantidad de carbono 12, a estos 12 gramos de carbono 12, va a ser su masa, la masa atómica, y se le va a conocer como el mol de unidades. Y como les repito, equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones, dependiendo qué es lo que nosotros estemos buscando. Utilizando la masa del carbono 12, es posible que nosotros podamos determinar incluso la masa de un solo átomo de carbono. Entonces nosotros vamos a referir como 12 gramos de carbono 12 va a ser un mol de átomos de carbono, y eso va a tener a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Esa es la equivalencia. Vamos a ver otros ejemplos. El oxígeno, un mol de oxígeno va a tener 6.022 átomos de oxígeno y su masa es de 15.99 gramos. Esos 15.99 gramos de oxígeno equivalen a un mol de oxígeno. En el caso del hidrógeno, un mol de hidrógeno va a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y va a ser igual a 1.079 gramos. Cuando nosotros tengamos esta cantidad de hidrógeno, equivale a que nosotros tenemos un mol de hidrógeno. Lo mismo pasa con el azufre. Un mol de azufre va a ser igual a 32.065 gramos de azufre. Estos datos que les estoy mostrando aquí, nosotros los podemos encontrar en la tabla atómica como el peso atómico. ¿Sale? Y esto nos va a permitir que nosotros hagamos conversiones y que nosotros podamos utilizar factores que nos van a permitir hacer cálculos que involucren cantidades específicas de sustancias químicas. Vamos a ver algunos ejemplos. Calcular el número de átomos presentes en 2.5 moles de azufre. Sabemos que un mol de azufre tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Y ese va a ser lo que vamos a utilizar como nuestro factor de conversión. Entonces tenemos estos 2.5 moles, los quiero convertir a átomos. Hacemos nuestra operación. Ahorita se van a dar cuenta qué es lo que pasa. Entonces estos 2.5 moles los quiero convertir, o en este caso voy a convertir de moles hacia átomos. Entonces cuando yo hago la operación, va a pasar lo siguiente. Mol que tengo arriba, mol que tengo abajo, lo cancelo. Y lo único que voy a hacer es una multiplicación, que voy a multiplicar este por este. Y ese es el resultado que me da. Entonces, estos 2.5 moles equivalen a tener 1.5055 por 10 a la 24 átomos de azufre.
Esto lo mismo puede aplicar para átomos de cualquier otro compuesto, básicamente porque un mol es equivalente a esto, a 6.022. Entonces ahí no importa tanto la masa atómica. Más adelante vamos a ver otro ejemplo. En el calcular el número de átomos en 0.5 moles de sodio. Entonces ahí tenemos nuestra conversión. Mol con mol y mol lo eliminamos y hacemos una multiplicación. Entonces multiplicamos este por este y este es el resultado que nosotros obtenemos. Entonces en 0.5 moles de sodio va a haber 3.01 por 10 a la 23 átomos de sodio. En el caso de, vamos a ver otra conversión. Ahora vamos a convertir el número de moles, ahora vamos a ir de moles, perdón, de átomos, vamos a ir hacia moles. Entonces nosotros ahora hacemos nuestra operación, cancelamos átomos con átomos y este es el resultado. Entonces en 45 por 10 a la 56 átomos de oxígeno vamos a tener 7.4726 por 10 a la 23 moles de oxígeno. Vamos a ver otro ejemplo. Número de moles presentes en 90 por 10 a la 12 átomos de flúor. Entonces escribimos nuestro factor de conversión y 9 por 10 a la 12 átomos de flúor los vamos a cancelar con los otros átomos de flúor para que nos dé el resultado de 1.4945 moles de flúor. Ahora vamos a utilizar, ya para este dato, para estos siguientes problemas, ahora sí vamos a utilizar el peso atómico. El peso atómico, recuerden que nosotros lo consultamos en la tabla periódica. Entonces, 5 moles, aquí vamos a pasar de moles, que es la cantidad de sustancia, hacia gramos. Entonces aquí 5 moles de uranio lo queremos convertir a gramos de uranio. Entonces para que yo determine cuántos moles de uranio, a cuántos gramos de uranio equivalen esos 5 moles, lo único que tengo que hacer aquí es una multiplicación. Entonces 5 por 238.03 me da 1190.15 gramos de uranio. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora necesito calcular cuántos gramos hay en 59.5 moles de potasio. Entonces ahora escribo 59.5 moles de potasio y yo sé que un mol de potasio equivale a 39.102 gramos, que es su peso atómico. Cuando yo hago la operación multiplico 59 por 39.102, cancelo unidades para que me quede la unidad que yo estoy esperando, que en este caso son gramos, y eso me da 2326.569 gramos de potasio. Calculamos ahora cuántos gramos hay en 78 por 10 a la 34 átomos de plata. Entonces, para este caso, vamos a tomar nuestro factor, lo que nosotros queremos convertir. Nosotros lo convertimos y sabemos que el peso atómico de la plata va a ser equivalente a esta cantidad de átomos de la plata, que eso también es igual a un mol. Entonces de aquí, átomos de plata, los cancelo y para calcular cuánto pesan esos 78 por 10 a la 34 átomos de plata, lo que voy a hacer es primero voy a multiplicar por esto 78 por 107, 78 por 10 a la 34 por 10.870 y posteriormente lo voy a dividir entre el 6.022 por 10 a la 23. Cuando llego a esta operación me da 1.3971 por 10 a la 34 por 10 a la 14 gramos de plata. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Calcular cuántos gramos de argón hay en 7 por 10 a la 4 átomos de argón. Básicamente lo que nosotros hacemos es el mismo planteamiento. Tengo el elemento que yo quiero convertir y hacia qué unidades lo voy a convertir. En este caso voy a pasar de átomos, voy a pasar a gramos. ¿Cómo es el proceso? Primero voy a hacer una multiplicación y este resultado lo voy a dividir.
Recuerden ustedes que cuando los tenemos los dos en el mismo lado es multiplicación y cuando los tenemos en sentido contrario, en el lado inverso es división. Hacemos la operación, cancelamos unidades y esto nos da que existen 4.6435 por 10 a la menos 18 gramos de argón en esos 7 por 10 a la 4 átomos de argón. ¿Cuántos moles de iridio hay en 84.5 gramos de iridio? Entonces de aquí nosotros tenemos 84.5 gramos de iridio y lo queremos convertir a moles de iridio. Entonces un mol de iridio, si revisamos la tabla periódica, equivale a 1.922 gramos de iridio. Esto es su peso atómico. Este es el peso atómico. Entonces peso atómico 84.5 entre 192 para que nosotros podamos cancelar unidades y esto nos va a llevar a este cálculo, al resultado que son 0.3396 moles de iridio, menos de 0.5 moles de iridio. Calcular cuántos moles de boro hay en 350 gramos de boro. Entonces planteamos nuestra ecuación, nuestro factor de conversión. Sabemos que un mol de boro equivale a 10.811 gramos de boro. Entonces lo que hacemos es multiplicar y luego dividir. Pero aquí como es multiplicar por 1, pues simplemente dividimos estos 350 entre 10.811 y el resultado, antes de, tenemos que cancelar unidades y el resultado es 32.3744. Vamos ahora, ¿cuántos átomos de berilio hay en 34 gramos de berilio? Entonces 34 gramos de berilio. Esos 34 gramos de berilio, quiero saber cuántos átomos hay en esos 34 gramos. Sabemos que un mol de berilio tiene 6.022 por 10 a la 23. Ese mol de berilio, esto es un mol de berilio, ese mol de berilio pesa 9.0122 gramos de berilio. Entonces ya tenemos nuestro factor de conversión, cancelamos gramos de berilio con gramos de berilio y obtenemos un resultado de 2.2718 por 10 a la 24 átomos de berilio. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos 34 gramos de berilio tenemos esta cantidad de átomos. En el caso del siguiente ejemplo, ¿cuántos átomos hay en 800 gramos de helio? Entonces, 800 gramos de helio, necesitamos saber que un mol de helio es igual a 4.0026 gramos de helio. Y en esos 4.026 hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de helio. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar esta equivalencia. Todos estos son equivalentes. Entonces sabemos que un mol de helio equivale a esto. Y ese mol de helio tiene esta cantidad de átomos de helio. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar 800 por 6.022 por 10 a la 23 y posteriormente dividirlo entre 4.026. Y el resultado, bueno, cancelamos unidades y el resultado es 1.203 por 10 a la 26 gramos de átomos de helio. Perdón, aquí hay un error. Aquí son átomos de helio. Eliminamos gramos con gramos y nos quedan átomos de helio. De esta manera ya podemos hacer conversiones para poder determinar cuántos gramos, cuántos moles o cuántos átomos nosotros tenemos en ciertas cantidades y buscar las equivalencias. Recuerden ustedes que un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos y esto es igual a el peso atómico del reactivo. Entonces un mol de helio es igual a 6.022
por 10 a la 23 átomos de helio, y ese es igual a tener 4.0026 átomos de helio. ¿Sale? Entonces vamos a ver el siguiente video ahora cuando nosotros tengamos